Buen día, buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Confía acá. Hello, hello. Arriba, arriba. Bueno. Día 2. Día 2 de 366.000. Buenas, buenas. A levantarse, a levantarse. Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros habíamos terminado de ver todo lo que eran los líquidos corporales. Recuerden que de cada líquido corporal, si le van a hablar al profe, tienen que hablar de la definición, el valor normal, o sea, qué porcentaje del peso corporal representa y algunas formas que hay de calcular. Recuerden que como compartimiento de los líquidos corporales, nosotros vimos agua corporal total, que a su vez se divide en LEC y en LIC, y finalmente el LEC, recuerden que se divide en plasma y líquido intersticial. Ahora, la clase de ayer, recuerden que alguien me había preguntado si volumen plasmático era lo mismo que plasma, o que agua plasmática, o que líquido plasmático. Lo que no es lo mismo, dijimos que era volumen sanguíneo, que quiero empezar por ahí antes de que vayamos a practicar los ejercicios. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, antes de practicar los ejercicios, quiero que recordemos que si nosotros vamos a hablar de volemia o de volumen sanguíneo, no es lo mismo que los compartimientos que estuvimos estudiando. Así que ya esto lo vamos a volver a ver en sangre, en segunda era, pero es para recordarles. Entonces, si ustedes van a hablar de volemia o volumen sanguíneo, que es lo mismo, recuerden que no es un compartimiento de los líquidos corporales. Son dos compartimientos. Fíjense que la sangre, básicamente la volemia o volumen sanguíneo, está formado por el plasma o líquido plasmático, que sí forma parte del líquido extracelular. Pero recuerden que en la sangre también tenemos líquido. ¿Por qué? Porque estoy hablando del líquido intracelular que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Así que acuérdense que el volumen sanguíneo no es un compartimiento, sino que son dos. Si tenemos que definir a la volemia, recuerden que vamos a decir que es el volumen de sangre contenido en el organismo. En cuanto al valor de referencia, en el hombre suele ser entre 5 a 6 litros, y en la mujer, como ya estuvimos estudiando, un poco menos, que es entre 4 a 5 litros. Solo para recordarles, acuérdense que la mujer tiene menos volumen sanguíneo que el hombre, debido a que tiene más masa grasa, más tejido adiposo, que no requiere tanta vascularización, no requiere tanta irrigación. Ya lo habíamos estudiado. ¿Cómo podemos hacer para calcular la volemia? Uno de los cálculos, yo ya les había comentado, fíjense que es este que tenemos acá. Dijimos, yo en la clase anterior les había enseñado cómo se calculaba el volumen plasmático, que dijimos que era volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. Y les había contado que si ustedes despejan la fórmula, obtienen esta fórmula que es la de volemia. Así que el volumen sanguíneo o volemia va a ser igual al plasma. Recuerden que el plasma tiene que estar en litros para poder hacer el cálculo. Dividido 1 menos hematocrito. Acuérdense también, como ya les dije, que el hematocrito no tiene que estar en porcentaje, tiene que estar en fracción. Espérenme que hay un micrófono prendido. Ahí está. Ahí está. Entonces, acuérdense que el plasma tiene que estar en litros, no se vayan a olvidar, y el hematocrito no tiene que estar en porcentaje, sino que tiene que estar en fracción. Acá les puse a modo de ejemplo. Si nosotros suponemos que el plasma es de 3 litros y el hematocrito del paciente es del 40%, fíjense cuál es el cálculo que haríamos. Haríamos 3 dividido, quiero ver si está bien esto, dividido 1 menos, fíjense que en vez de poner el hematocrito del 40%, puse 0.40. Sí, esto me da 5 litros de volemia. Así que fíjense que va a depender del hematocrito que tenga el paciente. Y les quería mostrar por las dudas, aunque
recuperatorio el profe preguntó, hay uno de los ejercicios uno de los choice, que pedía el cálculo de volemia. Así que bueno. Si no les da el hematocrito, el plasma, pueden hacer el cálculo de la volemia si tienen, fíjense, el sexo del paciente otra vez, si tienen la talla y si tienen el peso. ¿Está? Así que para eso van a usar las fórmulas de Nadler, que acá les muestro cómo se hace, pero fíjense que en algunas hay corchete, paréntesis, así que más que nada eso les quiero mostrar. ¿No? Entonces, fíjense. A ver. Entonces, en el caso de que el paciente sea un hombre, fíjense que la volemia, o sea, el paciente sea de sexo masculino, el cálculo que van a hacer es el siguiente, que ahora ya les muestro en el pizarrón para que lo vean, es, abren corchete, 0,3669 por la talla en metros del paciente, y después eso tiene que estar elevado al cubo. Eso significa lo que dice ahí, no es talla en metros cúbicos, porque la talla no se mide en metros cúbicos, se mide en metros cuadrados de último, o en metros. Así que es la talla en metros del paciente elevado al cubo, más, y ahí de vuelta entre paréntesis, 0,03219 por el peso en kilogramos del paciente, más 0,6041. Eso lo van a hacer en el caso del hombre. Ya les muestro cómo lo tienen que hacer en la calculadora por las dudas. Y en el caso de la mujer, la volemia la calculan de manera similar, pero con otros números. Que excepto lo que es la talla o el peso, como ven ahí, todos los demás números ya son números estándar, que siempre los tienen que poner, digamos. Ya están establecidos en la fórmula. En el caso de que quieran calcular la volemia en una mujer, van a abrir corchetes y van a hacer 0,3561 por la talla en metros de la paciente elevado al cubo, más 0,03308 por el peso en kilogramos, fíjense que eso es entre paréntesis, más 0,1833. Ese es el cálculo de la volemia que tienen que hacer en el caso de una mujer. Les muestro por las dudas cómo utilizaríamos, o sea, cómo lo vamos a hacer en la calculadora. Según los números que les mostré ahí, vamos a practicar un poquito en el caso del hombre. Fíjense, antes de seguir, que yo usé, obviamente, un número estándar. Por ejemplo, en el caso del hombre, un hombre estándar. Fíjense que la talla en metros, usé 1,70 m de estatura, ¿no es cierto? Que es lo que tiene el hombre. Después, en el caso del peso, usé, fíjense, 70 kilogramos. Fíjense que usé datos de un paciente estándar. Ustedes fíjense cuáles son los datos que les da el profe para hacer el cálculo. Así que vamos a ir un ratito a nuestra hojita. Ahí está. Esperen que parece que se tildó un poco. Sí. Espérenme 2 segundos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. ¿Pueden ver bien ahí la hoja? Fíjense que yo les puse el cálculo que les mostré recién en el pizarrón. Fíjense, paciente de 1 metro, un hombre, obviamente, paciente de 1,70 m y de 70 kilogramos. Fíjense que esos son los únicos datos que yo reemplacé. Los demás datos son los que vimos recién en la fórmula. Así que les muestro cómo lo harían ustedes en la calculadora. En el caso de la calculadora, como no tienen que abrir corchetes, en realidad en la fórmula figura corchetes, pero ustedes tienen que abrir paréntesis. Así que vamos a abrir paréntesis primero y vamos a hacer 0,3669 y ahí van a abrir paréntesis de vuelta, porque tienen que hacer esto que está acá al cubo, ¿se acuerdan? Así que van a abrir paréntesis de vuelta y van a hacer 1,70 y ahí tienen la tecla para poner el cubo. 1,70 metros elevado al cubo, cierran paréntesis, que es lo que está acá, y cierran corchete.
se pone paréntesis nomás. Después ponen más, abren paréntesis de vuelta, que es esto que está acá, 0.03219 por los 70 kilos que tiene el paciente, cierran paréntesis, finalmente más 0.6041. ¿Está? Fíjense que me da 4,65 litros de volemia, que es lo que yo les había mostrado. Más o menos era un hombre, 5 litros, dijimos, redondeando, era lo que tenía, 5 o 6 litros. Así que fíjense, eso es lo que tienen que tener en cuenta para hacer el cálculo. Se abre paréntesis acá y acá. Acá se cierra doble paréntesis y acá, fíjense que tienen paréntesis de vuelta. ¿Ah? Esto no era como la fórmula del agua corporal total, que ustedes podían hacer todo derechito. ¿Ah? Si ustedes me ponen los paréntesis, yo la estuve probando, sale mal el ejercicio. Incluso, si se olvidan este paréntesis del al cubo, también. Esto estuve mirando hoy a la mañana a ver si podía salir bien de alguna otra manera y no sale. Si no ponen el paréntesis acá sale 3, algo o algo así. Así que, bueno, tengan cuidado con eso. ¿Está? Y les quería mostrar una cosa más, que esto fue lo que el profe tomó en el examen, que me olvidé de poner acá, pero les comento porque no es tan complicado. El profe, en su apunte, bueno, nosotros lo vamos a ver en segunda era, pero les digo ya acá. Pueden poner como punto 3 si quieren. Entonces les enseñé hasta ahora 2 formas de calcular la volemia. La primera que era plasma dividido 1 menos hematocrito. Otra forma dijimos que eran las fórmulas de Nadler. Y vamos con la tercera forma. La tercera forma es, ustedes lo pueden hacer con regla de 3 simple. Es decir, teniendo en cuenta un dato, que el profe lo tiene en el apunte de sangre recién, no acá. Un dato que ustedes podrían recordar es que la volemia, o si quieren pónganlo acá, cuando empezamos a hablar del tema, la volemia representa el 7 al 8% del peso corporal de una persona. Porque acuérdense, el plasma representa el 5%, y después un 3% más sería el líquido que está dentro de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Así que la volemia, entonces vuelvo a repetir, representa 7 al 8% del peso corporal. ¿Cuál fue el problema? En uno de los exámenes de recuperatorio que el profe les tomó, adivinen qué. Les dio el peso del paciente y si ustedes consideraban el 7% del peso, les daba un valor. Si ustedes consideraban el 8% del peso, les daba otro valor. Los dos valores estaban en el choice. Así que no había manera de saber cuál el profe iba a considerar la correcta, lamentablemente. Hay chicos que le preguntaron en la plataforma, que me avisaron, le voy a preguntar al profe, y el profe no les dio solución. O sea, las dos opciones, 7 y 8% estaban en el choice. O sea que había que adivinar cuál iba a ser la correcta, porque las dos estaban bien. Así que bueno, problemas que hay con... fue en el recuperatorio, ahora que me estoy acordando. Y bueno, ¿ahí qué vamos a hacer? Al profe consideró la que él quería correcta nomás, ¿está? Así que vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente estándar, un paciente de 70 kilos, entonces ustedes recuerden, si el 100% del peso corporal, por ejemplo, yo sé que son 70 kilogramos, ¿cuánto será? El 7%. Ahí pueden sacar un cálculo, o sea, 7 por 70 dividido 100. Este sería un valor en litros. O, ¿cuánto será el 8%? Porque la volemia representa el 8%, entre el 7 y el 8. Así que nunca es un número fijo. Así que ahí harían 8 por 70 dividido 100, por ejemplo. Así que tenemos 7 por 70 dividido 100, por ejemplo. Ahí me daría, fíjense, casi 5 litros. Me daría 4,9 litros con ese porcentaje. En cambio, si hago 8 por 70 dividido 100, me da 5,6 litros. ¿Ven? Casi 6 litros. Bueno, estas son las dos opciones. No me acuerdo si era exactamente con este peso. Me parece que sí. El profe consideró esta la correcta. Sí, ahora me acuerdo. 5,6 litros consideró la correcta, pero está opción A, 4,9, opción B, 5,6, opción C, 8, bueno, no sé, otros números. ¿Está? ¿Cuál es la correcta? Y no hay manera de saber porque justamente
representan los dos, está bien los dos valores, 7 y 8% del peso corporal. Bueno, esas son cuestiones que hay chicos que le pusieron esta y hay chicos que le pusieron esto. Bueno, esta el profe decía que era la correcta y le preguntaron a los chicos por qué, él no contestó. Así que probamos con las fórmulas de Nadler que les mostré recién, porque daba talla, peso con las fórmulas de Nadler, no daba el mismo número, o sea que el profe se confundió, digamos, y no tuvo en cuenta que son dos porcentajes, lo que representa la volemia. Pero entonces, lo que quiero que entiendan es que hay tres formas de calcular la volemia o volumen sanguíneo. En sangre, esto también lo tienen que saber cuando hablemos de, vamos a volver a hablar de plasma, vamos a volver a hablar de sangre. Así que bueno, tres formas para calcular la volemia. A ver, sí, vuelvo a las formulitas. Entonces, acuérdense, recuerden de todas maneras que estas formulitas que tenemos acá, ustedes la tienen en el Drive también, así, si por ahí tienen un tiempito libre y quieren copiar, también lo pueden hacer. Así que estas son las fórmulas que aparecen en el apunte del profe. Tengan cuidado por los signos por. Generalmente en los apuntes del profe a veces los signos por no los pone, entonces uno queda dudando de cuál será, digamos, la fórmula exacta. Así que vuelvo a repetir. El profe tomó en el recuperatorio una pregunta que decía, paciente de 70 kilogramos, ¿cuál será su volemia? Y no daba otro dato. Bueno, un hombre, creo que sí daba. Entonces, decía que era un hombre, daba la talla, el peso. ¿Está? No daba hematocrito, así que esta fórmula de arriba no se podía hacer. Con las fórmulas de Nadler, que son las que les mostré acá, no me daba las opciones que aparecían en el examen. Entonces, la tercera forma era 7 al 8% del peso corporal. Resulta que las dos opciones estaban en el choice. Y bueno, ahí ya no puedo hacer nada. Ya, bueno, fue una pregunta re chota esa. Fácil, pero a su vez, bueno, estaban las dos opciones. Así que bueno. Así que eso en cuanto a la volemia, no se vayan a olvidar que no es un compartimiento, sino que son dos. ¿Está? Ahora, estuvimos estudiando hasta acá todos los compartimientos de los líquidos corporales, vimos también la volemia. Aparte del volumen, ¿qué otra diferencia vamos a tener en los compartimientos de los líquidos corporales? Fíjense que otra diferencia que nosotros vamos a encontrar es la composición de estos líquidos corporales. ¿Está? Les recomiendo, obviamente, por ahí no se van a saber todos los valores, pero les recomiendo que sepan cuáles son los principales cationes y los principales aniones en los dos principales compartimientos, que son el LEC y el LIC. Eso sería lo más importante. Entonces, sí o sí, sobre todo para un oral, tienen que saber los valores de referencia. Como también lo hemos estudiado cuando hablamos de homeostasis. Dijimos que las variables bioquímicas nos permitían justamente saber si una persona estaba en estado de homeostasis. ¿Está? Así que, la diferencia que vamos a tener en el LEC y el LIC justamente es la cantidad de cationes y aniones que vamos a tener. Yo les puse algunos ejemplos para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, el sodio. Fíjense, aparte, ahora en transporte de solutos, cuando empecemos, vamos a hablar mucho del sodio, el potasio, el cloro, el calcio, así que se los tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, el sodio, fíjense que lo vamos a tener en una concentración en el LEC, de 100,35 a 145, perdón, 135 a 145 miliequivalentes litros. En cambio, en el LIC, 14 miliequivalentes litros. Habrán visto que subrayé donde predomina, que es en el LEC. El potasio, fíjense que tenemos en el LEC 3,5 a 5 miliequivalentes litros, y en el LIC 140 miliequivalentes litros. Así que fíjense que tenemos más potasio en el intracelular. En el caso del calcio, tenemos 2,4 miliequivalentes litros en el LEC y 0,001 miliequivalentes litros en el LIC. Por favor, tengan cuidado con esto. Habrán visto que el número 2,4 miliequivalentes litros, no es lo mismo que el que estudiamos a finales de la tercera era en metabolismo fosfocálcico. En metabolismo fosfocálcico, el valor que dábamos era de 8,5 a 10,5 miliequivalentes litros.
Entonces, ¿por qué acá puse 2,4? Porque acá estoy hablando del calcio iónico, el calcio así como está, calcio más 2. Cuando nosotros estudiamos la calcemia en tercera, en metabolismo fosfocálcico, recuerden ustedes que ahí hablamos del calcio iónico, que es este, pero también hablamos del calcio unido a la albúmina, o sea, unido a proteínas, y también hablamos del calcio unido a otras sustancias como fosfato, oxalato y citrato. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando yo hablo acá de la calcemia, o sea, del calcio en el LEC, estoy hablando en este momento solo del calcio iónico, que es 2,4 miliequivalentes litros. Pero no se vayan a olvidar que el calcio completito, el iónico más los otros que les nombré recién, el valor normal es de 8,5 a 10,5 miliequivalentes litros. ¿Ah? Fíjense de qué están hablando nada más, esa es la aclaración que les hago. Bueno, hablando solo del calcio en forma iónica, en forma de ión, que es lo que queremos saber, sí, fíjense que predomina en el LEC y tenemos 2,4 miliequivalentes litros. En el caso del magnesio, fíjense que tenemos 2 a 3 miliequivalentes litros en el LEC y 40 en el LIC, así que predomina en el intracelular. En el caso del cloro, fíjense que tenemos 101 a 105 miliequivalentes litros en el LEC y 4 en el LIC, así que es un ion que predomina en el LEC. El bicarbonato, por ahí no lo van a estudiar mucho en primerera, pero en respiratorio, por ejemplo, o en equilibrio ácido-base, cuando veamos acidosis-alcalosis, es un término que lo tienen que saber bien. Fíjense que el bicarbonato, en el LEC, vamos a tener 22 a 26 miliequivalentes litros, y en el LIC 10, así que es un ion que predomina en el LEC. El fosfato, tenemos 4 miliequivalentes litros en el LEC, 75 en el LIC. De vuelta, acá estoy solo hablando del fosfato, no del ácido fosfórico, por ejemplo, que es lo que tenemos que estudiar en otro momento. Y, por ejemplo, dentro de todo lo que les nombré hasta ahora fueron todos iones inorgánicos. Bueno, tenemos las proteínas, que es un ion, un anión, son aniones orgánicos, ¿tá? Son macromoléculas. Fíjense que en el LEC tenemos 6 a 8 gramos por decilitro, o sea, bastante de proteínas, y en el LIC el doble, 12 a 16, así que tenemos más proteínas en el intracelular. Y por último, otra macromolécula que podríamos recordar es la glucosa, y eso ya lo saben, así que 70 a 110 miligramos por decilitro, que es la glucemia en ayunas, pero fíjense que en el LIC prácticamente no hay glucosa. Fíjense, 0 a 20 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Y recuerden que las células utilizan la glucosa para obtener energía. ¿Ah? Así que, sépanse los principales iones que tenemos acá. Obviamente que hay otras sustancias cuyos valores de referencia vamos a ir estudiando, pero en principio esto sería lo más importante. Así que, ¿qué sacamos en conclusión de todo lo que les digo acá? Que en el líquido extracelular, los cationes que predominan, fíjense, en el LEC, cationes, o sea, iones con carga positiva, son el sodio y el calcio. ¿Ah? Y los aniones que predominan, fíjense, en el LEC, tenemos el cloro y el bicarbonato. ¿Está? O sea, los iones con carga negativa. En cambio, fíjense que en el líquido intracelular, los cationes que van a predominar son el potasio, obviamente, y el magnesio, fíjense que son los que predominan en el LIC, y en cuanto a aniones, vamos a tener fosfato y las proteínas. ¿Está? Eso es lo que principalmente observamos como diferencia. Finalmente, otra pregunta sería, fíjense que yo acá, en este cuadrito, yo les hablé del LEC en general. Fíjense que no diferencié los dos compartimientos del LEC, que son el plasma y el líquido intersticial. La pregunta sería, ¿va a haber alguna diferencia en lo que yo estuve diciendo, pero si tenemos en cuenta el plasma y el intersticio? Sí. Entre el plasma y el intersticio va a haber diferencias también. No se asusten, la buena noticia es que ustedes no se tienen que memorizar dos valores, el de plasma, el del intersticio, encima del LIC, no. Cuando ustedes estudien la diferencia entre el LEC y el LIC para memorizarse los números, como tienen acá. Ahora, en teoría, tienen que saber por qué hay una diferencia a su vez
entre plasma y el intersticio. Para saber el porqué de esa diferencia, tienen que conocer este término que ya saben que es algo que siempre se toma, al profe le encanta tomar, que es el efecto Gibbs-Donan de las proteínas, o efecto Donan directamente. Así que esto que vamos a estudiar ahora nos va a permitir saber el por qué hay diferencia en los iones que hay en el líquido intersticial, en el líquido plasmático. Esa diferencia. Entonces, ¿qué sería este efecto Gibbs-Donan de las proteínas? Vamos a decir que es la propiedad de las proteínas plasmáticas que, al tener carga negativa, fíjense que dijimos que eran, acá tenemos aniones, ¿no es cierto? Al tener carga negativa y no salir de los vasos sanguíneos, atraen cationes y repelen aniones. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en la definición? Me está diciendo dos características que tienen las proteínas plasmáticas. Primero, que son aniones, o sea que tienen carga negativa. Segundo, que no salen de los vasos sanguíneos. Es decir, vamos a tener muy poca proteína en el líquido intersticial. Así que primera diferencia que le podrían decir al profe si les pregunta, ¿qué diferencia hay entre plasma e intersticio? Bueno, el plasma tiene esta cantidad de proteínas, 6 a 8 gramos por decilitro. El intersticio prácticamente no tiene nada. ¿Por qué? Porque las proteínas es muy difícil que salgan de los vasos sanguíneos. Solo en algunos capilares puede salir, pero en la mayoría no. Así que las proteínas están dentro de los vasos sanguíneos, así que tenemos más cantidad de proteínas en el plasma que en el intersticio. Primera diferencia. Segunda diferencia, fíjense que las proteínas, al tener carga negativa, atraen cargas positivas, o sea, atraen cationes. Y al tener carga negativa, repelen a otros aniones, que son los demás aniones que estuvimos estudiando. Entonces, al tener carga negativa, fíjense, atraen cationes. Por ejemplo, ¿qué cationes tenemos en el LEC? Sodio, de potasio, tenemos calcio, o sea, vimos magnesio. Entonces, las proteínas que tienen carga negativa atraen cationes que tienen carga, obviamente tienen carga positiva. Por lo tanto, lo que se vio es que en el plasma hay un 2% más de cationes que en el intersticio. Un 2%, por eso yo les decía, no se tienen que memorizar números de concentraciones diferentes, no, porque la diferencia es mínima. Entonces, principal diferencia, tenemos más proteínas en el plasma que en el intersticio. Estas proteínas, a su vez, ejercen este efecto Gibbs-Donan, es decir, atraen cationes hacia donde ellas están, que es en el plasma, repelen aniones hacia el compartimiento opuesto, que es el intersticio. Por lo tanto, al atraer cationes, observamos que, por ejemplo, sodio. Tenemos un 2% más de sodio en el plasma que en el intersticio. 2% nada más. Lo mismo con el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Qué va a pasar con los otros aniones? Que no son las proteínas, obviamente. Esos aniones, al tener carga negativa, se repelen por estas proteínas plasmáticas y por lo tanto vamos a encontrar un 2% más de aniones, obviamente proteínas no, los otros aniones, vamos a encontrar un 2% más en el intersticio que en el plasma. Por ejemplo, cuando hablamos de cloro, bicarbonato, fosfato, por ejemplo, proteínas no, pues ya dijimos lo que pasaba, cloro, bicarbonato y fosfato, por ejemplo, tenemos un 2% más en el intersticio que en el plasma. 2% casi no me va a cambiar el número, pero es algo que tienen que recordar. ¿Está? Eso es el efecto Gibbs-Donan de las proteínas. La pregunta sería, ¿por qué? O sea, solo lo explico y ya está. ¿Por qué el cuerpo haría algo así? El efecto Gibbs-Donan de las proteínas existe para que se cumpla una ley que se llama ley de electroneutralidad, que la habrán escuchado nombrar muchas veces, porque al profe le gusta preguntar eso. Entonces, el efecto Gibbs-Donan permite que se cumpla la ley de electroneutralidad, que me dice que los líquidos corporales no tienen carga. Obviamente, usted me dice, Hermi, pero fíjate, tiene cargas positivas, tiene cargas negativas. Bueno, pero esas cargas se neutralizan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas proteínas? Atraen cationes justamente para neutralizar a las cargas negativas de las propias proteínas. Repelen aniones para que justamente neutralicen
las cargas positivas que están en el intersticio. ¿Está? Entonces, lo tenemos acá escrito, supongo, pero si no, bueno, ya les comenté. ¿Ah? Acá les puse entonces para qué sirve saber el efecto Gies-Donner, que es muy importante. ¿Ah? El efecto Gies-Donner hace que se cumpla la ley de electroneutralidad, que lo pueden decir de dos maneras. Es decir, la ley de electroneutralidad me dice que los líquidos corporales no tienen carga, o si lo quieren decir de otra manera, le dicen al profe que los líquidos corporales, al tener la misma cantidad de cationes y de aniones, estos se neutralizan entre sí. ¿Está? Y acá, bueno, el mecanismo que hablamos recién. ¿Está? Entonces, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiemos, me adelanto un poquito, pero ya lo vamos a ver. Nosotros vamos a estudiar membrana plasmática, ¿está? Entonces, en un rato, ahora todavía no. Fíjense que en la membrana plasmática, una de las características que tiene, ustedes ya saben, miren este dibujito nada más, es que el interior tiene carga negativa y el exterior tiene carga positiva. Recuerden, la membrana plasmática tiene cargas negativas en su interior, cargas positivas en su exterior. No me digan que el líquido intracelular tiene carga negativa o que el líquido extracelular tiene carga positiva. No, porque terminamos de decir recién que los líquidos corporales no tienen carga. ¿Está? La que tiene carga es la membrana plasmática. ¿Ah? Ya vamos a estudiar en un ratito. Así que no me digan, bueno, el LIC es negativo, el LEC es positivo. No, de última digan, la membrana plasmática en contacto con el LIC tiene carga negativa, la membrana plasmática del lado del LEC o en contacto con el LEC tiene carga positiva. Ahí estaría bien, ¿ah? Porque si no el profe les va a escuchar y les va a preguntar por qué dijeron eso. ¿Ah? Esa es una cuestión de que lo tengan en cuenta nada más. Los líquidos corporales entonces no tienen carga. ¿Ah? Y bueno, esto ya lo vamos a ir estudiando, pero para que lo tengan a modo de repaso. Nosotros vimos hace un ratito el efecto Gies-Donner, en donde las proteínas son o las que atraen cationes o las que repelen aniones. ¿Ah? Cuando empecemos a estudiar ósmosis, ¿ah? Mañana seguramente, vamos a hablar de un término que se llama presión osmótica, en donde la presión osmótica es cuando los solutos osmóticamente activos arrastran agua. Les pongo un ejemplo, ya lo vamos a estudiar, pero para que lo vayan incorporando. Por ejemplo, ¿vieron cuando un paciente tiene diabetes? El paciente tiene glucosuria, ¿ah? Pierde glucosa por orina. Bueno, la glucosa arrastra agua, por eso el paciente orina mucho. O sea, la glucosa ejerce presión osmótica sobre el agua, para que tengan un ejemplo. Si quienes ejercen esta presión osmótica son las proteínas, ya no se llama presión osmótica, se llama presión oncótica o coloidosmótica, que es cuando las proteínas son las que atraen o arrastran el agua. Entonces, les puse acá las diferencias porque son muy parecidas entre sí. Fíjense quién repele o quién atrae a quién. Entonces, efecto de Gies-Donner, las proteínas que tienen carga negativa o atraen cationes o repelen aniones. En la presión osmótica, los solutos osmóticamente activos arrastran agua, a excepción de las proteínas, porque en ese caso se llama presión oncótica o coloidosmótica. Ya vamos a estudiar esos temas, pero solo para que tengan en cuenta los nombres que el profe obviamente ya preguntó esto en Recu, así que bueno, ténganlo en cuenta. Entonces, antes de pasar a un tema nuevo que es membrana plasmática, porque una vez que hablemos de membrana, empezaremos a hablar de transporte soluto, transporte pasivo, transporte activo. Yo les había dicho que quería que practiquemos un poquito los ejercicios de líquidos corporales que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior. Así que, acá viene la parte calculadora, vamos a preparar nuestras cálculos. Yo les preparé algunos ejercicios. No se preocupen, yo el PowerPoint no les dejé en el Drive porque quería que lo practiquemos juntos. Ahora cuando terminemos la clase les subo el PowerPoint al Drive y lo tienen para ustedes, no se preocupen. ¿Ah? Así que tengan a mano todas las formulitas que yo les enseñé en la clase anterior de los diferentes compartimientos y vamos a ir eligiendo juntos cuál es la que más podrían usar en el caso de que el profe les dé un ejercicio similar. ¿Está? Entonces, a ver... Perfecto. ¿Pueden ver el PowerPoint ahí? ¿Se ve bien?
porque a veces por ahí me queda la pantalla en negro y igual. A ver. Perfecto. Entonces, les preparé entonces algunos ejercicios y para que vayamos mirando a ver qué de toda la fórmula que les di, cuáles elegirían en cada caso. Entonces, empecemos por el principio. En el ejercicio número 1 tenemos el siguiente enunciado. Dice, un paciente de sexo masculino de 75 años de edad posee una talla de 1,80 m y pesa 85 kilogramos. Calcule el agua corporal total. Díganme, ¿qué les parece? ¿Qué fórmula utilizarían de acuerdo a los datos que yo les di? ¿Qué les parece? Fíjense que aparece el peso, así que podríamos usar una regla de 3 simple, pero bueno, ¿cuál les parece a ustedes que sería la más correcta para utilizar si me pide agua corporal total? Fíjense ustedes que en este caso me está diciendo que el paciente, bueno, es un hombre de sexo masculino, tiene 75 años y tiene una estatura de 1,80 m. Lamentablemente se darán cuenta que me da todos los datos para que yo haga la fórmula larga. Recuerden que la fórmula larga era la que teníamos en cuenta todos estos parámetros. Es decir, fíjense, tenemos, ¿se acuerdan de esta fórmula? El agua corporal total, en el caso del hombre, la calculábamos de la siguiente manera. Dijimos que era 2,447 menos 0,09516 por la edad del paciente. Recuerden que la edad iba en años, como yo les había dicho, más 0,1074 por la talla, es decir, la estatura del paciente. No se olviden que la estatura va en centímetros, más 0,3362 por el peso en kilogramos del paciente. Yo les había recordado que no necesitan poner paréntesis acá. Simplemente reemplacen los datos de lo que está entre paréntesis, reemplacen por los datos que el profe les da. ¿Está? Así que los números que ya aparecen los van a poner igual, la edad, obviamente, 75 años, la talla, acuérdense que no van a poner 1,80 m, como les dije, van a poner 180 centímetros, y el peso sí lo ponen tal cual está. Así que prueben con la calculadora a ver qué número les da ahí, así lo practican. Fíjense, no tienen que poner ningún paréntesis, solamente, más que nada, a ver si les sale el cálculo, porque esto es no equivocarse con los números nomás, a ver si sale. Bueno, a ver qué me dicen. Thais me dice que le dio 43,2, 43,21, perfecto. Fio también dice lo mismo y Dai lo mismo, perfecto. Vero también, bueno, exactamente, ven, acá no, vieron que en las fórmulas de Nadler, de Bolemia, sí un quilombo de paréntesis hay que poner. Así que, fíjense que en este cálculo dio 43,21 litros, ¿está? El paciente era bastante alto, pero fíjense, es un paciente de 75 años. Seguramente, si nosotros hacemos el cálculo con un paciente de 30 años, me va a dar un valor mucho más alto. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que a medida que transcurre la edad del paciente, a medida que el paciente va aumentando de edad, va disminuyendo el agua corporal total, ¿tá? Porque el paciente se le van atrofiando los centros de la sed que están en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, y bueno, ya no toma tanta agua, ¿tá? Así que bueno, perfecto entonces. Fíjense, entonces, ustedes van a tener un problema en el examen y ahí van a decidir qué fórmula de todas las que yo les di es la más acorde, la que me va a dar el resultado más exacto de acuerdo a lo que el profe pide. Fíjense, podrían haberlo hecho con solo el peso del paciente, pero van a ver que me da un número demasiado diferente. Es decir, si hubieran hecho solo con el peso, fíjense, hubieran dicho, si el 100% son 85 kilogramos, ¿cuánto será el 60%? Habrían hecho 60 por 85 dividido 100. Me iba a dar 51 litros.
O sea, no, nada que ver a lo que sacamos nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran usado solo el peso, es como que no tuvieron en cuenta la estatura, ni la edad del paciente, ni el sexo. Entonces, como que, bueno, nada que ver. Seguramente en el examen les va a aparecer opción A, 43,2, opción B, 51, que les dije recién, opción C y así. ¿Está? Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Perfecto, entonces. Así que vamos a pasar al siguiente ejercicio, a ver qué fórmula vamos a elegir en ese caso. El ejercicio número 2 dice, Evaristo Longo, o sea, un hombre de 67 años y 75 kilogramos de peso, ingresa al hospital para ser tratado por su diabetes. Y me pide que calcule el agua corporal total y el líquido extracelular. ¿Qué les parece? ¿Qué fórmula? Vamos a empezar por el agua corporal total. Díganme qué les parece, qué fórmula elegirían ustedes. Miren sus apuntes, no hay problema, después eso ya lo van a ir estudiando. De todas las fórmulas de agua corporal, ¿cuál elegirían para hacer el cálculo? ¿Elegirían la fórmula larga? ¿Elegirían por el peso? Perfecto. Thais me dice que ella elegiría la regla de 3 simple. Claro, tenemos un problema acá. Tenemos pacientes de sexo masculino, tenemos la edad y tenemos el peso, pero no tenemos la estatura. Así que yo no puedo inventar la talla del paciente. Si no tengo el dato, no lo tengo. Así que tengo 3 datos, me falta la estatura, así que la fórmula larga no la puedo hacer. Tengo que hacerlo con la regla de 3 simple, con el peso. Exactamente. ¿Ah? Me dice Dai que le da 40,2 litros. Vamos a ver entonces, ustedes me dijeron regla de 3 simple, así que y el LEC también lo podemos hacer con regla de 3 simple, así que solo en base al peso. Entonces, ¿cómo sería el planteo? Diríamos, para el agua corporal total, si yo sé que el 100%, perdón, del peso corporal son 75 kilogramos, ¿cuánto será el 60% del peso corporal? Así que recuerden que tienen que multiplicar cruzado y después dividen por el número que sobra. ¿Ah? Eso es lo que hacemos siempre en este tipo de fórmula. O sea, haríamos 60 por 75 dividido 100. $60 por 75, entonces dividido 100. Fíjense que da 45 litros me dio a mí. No sé si hice mal o algún dato me equivoqué. No. ¿Tá? 75 kilos tiene el paciente, así que si el 100% del peso corporal son 75 kilogramos, ¿cuánto será el 60%? Porque quiero saber agua corporal total. Así que hago 60 por 75 dividido 100 me da 45 litros. Eso entonces es el agua corporal total de este paciente. ¿Está? Ahora, a ver... 45, perfecto. Fíjense bien si les da ese cálculo, porque por las dudas, ¿no? Pusiste 67 la edad, ¿no es cierto? Perfecto, Ruth, buenísimo, buenísimo, así controlamos, perfecto. 45 litros entonces me da de agua corporal total en este paciente. Seguramente, voy un poquito hacia atrás, seguramente por la edad del paciente, si me hubiera dado la talla, me iba a dar un número más bajo. Si el paciente es estándar, imagínense 1,70 m, y hubiéramos hecho la fórmula exacta, me va a dar un valor más bajo. ¿Por qué? Porque el paciente es 67, casi 70 años, es anciano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero bueno, no tengo la talla, no la puedo inventar, así que bueno, 45 litros. Si hubiera tenido la estatura, capaz que me da más bajo, por la obvia razón de lo que las personas adultas tienen menos agua corporal total. Bueno, ahora hagamos tenemos que calcular el LEC, ¿no es cierto? Recuerden, ahora, recordemos el porcentaje de líquido extracelular. El de agua corporal total dijimos que era 60%. Les pregunto, a ver si me pueden decir, en el caso de una mujer, ¿cuánto les hubiera dado? A ver, ¿con qué porcentaje lo hubieran hecho este cálculo? De agua corporal total. Si fuera mujer, ¿cuánto les daría? A ver, ¿qué tenían que tener en cuenta ahí? Yo estoy inventando sobre la marcha. A ver.
Perfecto. Ruth me dice que ella haría con el 55% el planteo en vez de con el 60%, y Tatiana me dice lo mismo. Exactamente. ¿Cuál sería el planteo que tendrían en cuenta? Dirían, si el 100% del peso corporal son 75 kilogramos, ¿cuánto sería el 55%? Que es lo que la profe Beligoy les dijo que consideren. Así que hubieran hecho 55 por 75 dividido 100, por ejemplo. ¿Está? Como para tener una idea. Perfecto. Dai me dice que le da 41.25 litros, exacto, y Thais también le dio lo mismo. Exactamente, a mí también. 41 como para tener en cuenta, ¿no es cierto? De todas maneras, yo vi que en el recuperatorio de la primera era, el profe tomó este ejercicio y él aclaró. Tenga en cuenta que en una mujer el porcentaje es el 55% del peso corporal. O sea, él ya les aclaró. Pero por si no les aclara, o si el profe les dice, calcule con el 60%, hacen como él les dice, ¿tá? Pero tengan en cuenta que en el práctico de fisio, la profe Beligoy les dijo que estaría bueno que lo hagan con el 55 en una mujer, ¿tá? En el caso del LEC, que es la otra cuestión que nos pidió, ahí tienen que recordar cuál era el porcentaje de líquido extracelular. Dijimos que el líquido extracelular representa el 20% del peso corporal, así que ya tenemos el peso, lo podemos hacer de la misma manera. A ver. Perfecto, Dai me dice 15 litros, la verdad que no recuerdo, vamos a mirar. Entonces, ¿cómo haríamos el planteo? A ver, sería, si el 100% del peso corporal son 75 kilogramos, ¿cuánto será el 20%? Así que haríamos 20 por 75 dividido 100. Perfecto, buenísimo. Está correcto, entonces, como me dice Dai, me da 15 litros, ¿no es cierto? ¿Está? 15 litros de líquido extracelular. Entonces, fíjense, de toda la fórmula que les di, ustedes deciden cuál van a utilizar, depende de lo que estén leyendo. Tengo todos los datos para hacer la fórmula larga del agua corporal, la hago. Y si no tengo, lo hago con el peso. Vamos a suponer, fíjense, como para repasar, que con los 45 litros que me dio acá el agua corporal total, también puedo sacar el LEC. Obviamente lo hacemos con el peso porque es más rápido, pero fíjense, con los 45 litros acá lo puedo hacer. Voy a decir, si el 60% son 45 litros, ¿cuánto será el 20%? Y también lo pueden calcular. O sea, como yo les dije, siempre hay formas para calcular todo en cuanto a líquidos corporales. ¿Ah? Perfecto, entonces. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, a ver qué nos encontramos. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. A un paciente se le inyectaron 2,45 gramos de azul de Evans. Luego de 15 minutos se le tomó una muestra de sangre y se encontró que la concentración del marcador es de 0,875 miligramos por mililitros y el valor del hematocrito del 47%. ¿A qué les suena esto que dice acá? Díganme. ¿A qué les suena cuando leen este tipo de enunciado? ¿Qué fórmula tendrían que utilizar? ¿Qué les parece de todo lo que estuvimos estudiando? A un paciente se le inyecta algo, se espera 15 minutos, se le toma una muestra de sangre. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Cuando leo algo así, lógicamente, perfecto, Tatiana me dice que es el método del indicador. Exactamente, este es el método de dilución del indicador. Ahora, lean el indicador que tienen ahí, azul de Evans. Seguramente, ¿qué le está pidiendo que calcule? O sea, ya saben que tienen que hacer método del indicador. Ahora, ¿cómo se dan cuenta qué compartimiento tienen que calcular? Y bueno, tienen que mirar el indicador. Dependiendo qué indicador se le inyectaba al paciente, ¿qué es lo que íbamos a calcular? ¿Ah? Azul de Evans, entonces, perfecto. Me dicen que es plasma, ¿tá? Perfecto. Perfecto, todos coinciden en que es plasma, ¿no es cierto? Exactamente, ¿tá? Me pide que calcule en plasma. Bueno, ¿qué es lo que me pide acá? Que calcule la volemia del paciente. No me pide plasma, pero lógicamente, piensen lo que nosotros hablamos de volemia hace un rato, que para calcular la volemia me da el hematocrito también. Y primero tendríamos que saber el plasma, ¿no es cierto? Después calcular la volemia. Así que, sí o sí,
como ustedes me dijeron, está perfecto. El método del indicador lo tengo que hacer para plasma. Y luego respondo lo que me pide el profe. Ahora, presten atención a detalles que están ocurriendo en este problema. Está perfecto, tenemos que hacer método del indicador de plasma. Buenísimo. Si ustedes prestan atención, yo les dije que esto tiene que estar en miligramos, no en gramos. Ahí está el problema. ¿Por qué? Si yo me apuro, ¿qué es lo que hubiera hecho mal? Hubieran dicho, bueno, Ernie me dijo que lo que se le inyecta va arriba y a eso le divido lo que se le tomó en la muestra de sangre. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho 2,45 dividido 0.875. ¿Cuál es el problema? Esto está mal. ¿Por qué? Porque esto está en gramos. Tiene que estar en miligramos, que yo les había comentado. Y después, esto sí está en la unidad correcta, ¿ven? Miligramos, mililitro. Entonces, acá está la trampa. Apurado, listo, hacemos división. Fíjense en qué unidad está, porque para cancelar las unidades tienen que estar en la misma unidad. ¿Ah? Así que esto es lo que está incorrecto. Simplemente lo vamos a pasar a miligramos y ya está. Esa es la trampa. Así que presten atención a esos detalles siempre a la hora de los problemitas que el profe les va a presentar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Esto, ponerlo en la unidad correcta. Para no estar haciendo tantos planteos. Así que, primero, los 2,45 gramos vamos a pasar a miligramos. Fíjense que esto, de lo que se tomó en la muestra de sangre, está en la unidad correcta, miligramos por mililitro. Voy a hacer el método del indicador para plasma, pero me pide volemia. Y fíjense que me dio el hematocrita, así que es un dato importante. ¿Cuál es la fórmula de volemia que yo voy a hacer? Así que empecemos por ahí. Entonces, primer dato, lo primero que tengo que hacer es pasar de gramos a miligramos. Una cosa que pueden recordar para no estar haciendo tantos planteos, porque acá esto lo tienen que hacer rápido. Si ustedes quieren pasar de una unidad grande a una unidad 1000 veces más pequeña, esto se multiplica por 1000. ¿Está? Se multiplica por 1000. No me sale escribir. Ahora, si ustedes quieren pasar de una unidad pequeña a una unidad 1000 veces más grande, se divide por 1000. Entonces, para no estar haciendo tantos planteos, entonces tengo que pasar de gramo a miligramo, que es 1000 veces más pequeño. Multiplico por 1000 y ya está. El número que yo tengo lo multiplico por 1000 y listo, ya lo pasé. Si yo hubiera tenido en otra situación, ahora no, que pasar de miligramos a gramos, divido por 1000 y ya está. Y no tengo que estar haciendo tantos planteos porque no es lo que me pidió el profe. Tengo que hacerlo rápido, tengo que contestar un choice, por ejemplo. Así que tengo que pasar de una unidad grande a una 1000 veces más pequeña, lo multiplico por 1000, que es lo que tengo que hacer. Así que los 2,45 gramos por 1000, ese es el número que voy a utilizar para el método del indicador. 2450 miligramos. ¿Está? Perfecto, Dai, me dice 2450, exacto. Ahí recién están las unidades como para que ustedes lo hagan. Así que vuelvo hacia atrás 2 segundos. Volvamos a mirar. Entonces, esto que acá figura como 2,45 gramos, en realidad son 2450 miligramos. Ahí sí, como ya están las unidades correctas, recuerden, como yo les dije, lo que se le inyectó al paciente va como numerador, o sea, encima de la barra de división. Lo que se le tomó luego de la muestra de sangre, ¿ven? Se le tomó una muestra de sangre, va como denominador, y ahí hacen la división sin problema. ¿Está? Así que fíjense que no es tan difícil el ejercicio, solo prestar atención en algunas cuestiones. Así que, ¿cómo era el método de dilución del indicador? Recuerden que dijimos que era el volumen del compartimiento, en este caso el volumen de plasma, como inyectamos azul de Evans, eso es lo que estoy calculando, el volumen de plasma va a ser igual a la cantidad inyectada dividido la concentración del indicador en el compartimiento. O sea, 2450 miligramos dividido 0,875 miligramos por mililitro. ¿Por qué yo quería que estén en las mismas unidades? Porque miligramo se cancela con miligramos. Es por eso que yo les decía que esto me queda expresado en mililitros. ¿Está? Porque cancelé las unidades. A ver. Ahí me dice que le dio 2800. Exacto. Entonces, 2450. Yo siempre controlo. 2450 dividido 0,875, cancelo miligramo con miligramo, me da
2.800 mililitros. Que eso me dio el cálculo. O si lo quieren decir en litros, después dicen, es lo mismo que 2.8 litros, es lo mismo. ¿Está? Pero bueno, fíjense que me dio en mililitros, que es la unidad que no pude cancelar. Así que, 2.800 mililitros ¿de qué? Justamente, como al paciente se le inyectó azul de Evans, sé que este número corresponde al líquido plasmático, o volumen plasmático, o agua plasmática, como ustedes quieran. ¿Está? Perfecto. 2.800 mililitros, exactamente, Thais. Perfecto, entonces. Bueno, listo, ya sé cuál es el líquido plasmático. El profe me pide que yo calcule la volemia. Volvamos un segundo hacia atrás para que lo vuelvan a mirar. Anoten que ya 2.800 mililitros ya tengo de plasma. Pero el profe me pide que yo calcule la volemia. ¿Cómo harían eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo calcularían la volemia en base al líquido plasmático? Fíjense, acá hay un dato importante. El profe me dio el hematocrito. Recuerden que tengo plasma, tengo hematocrito, puedo hacer una de las fórmulas de la volemia que yo les enseñé. ¿Está? A ver. Perfecto. Thais me dice plasma dividido 1 menos hematocrito. ¿Cuál es qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Tengan cuidado, otra vez tienen que prestar atención acá. Fíjense que esto me dio en mililitros, pero para la fórmula de volemia tiene que estar en litros, por eso les puse acá. Me dio 2.800 mililitros, bueno, pero para la fórmula de volemia me tienen que poner en litros, porque así se pone, así que no van a poner 2.800 mililitros. O si lo ponen en mililitros, el resultado tiene que estar en mililitros también, eso ténganlo en cuenta. Así que 2.8 litros, o 2.800 mililitros, dividido 1 menos el hematocrito. Recuerden otra vez, no tienen que poner el hematocrito en porcentaje, lo tienen que poner en fracción. Así que, en vez de 47%, fíjense que se pone 0,47. Así que, me da 2.8 litros dividido, y entre paréntesis, acuérdense, 1 menos 0,47. ¿Cuánto les da ahí? A ver, ¿qué les parece? Tomo un matecito mientras. Vero me dice que le da 5,28. Tali también me dice 5,28. Exactamente. Profe. Sí, decime. Me mezclé porque dividimos en vez de multiplicar ahí. Recordad que para calcular el líquido plasmático hacíamos multiplicado, pero para calcular la volemia nosotros despejábamos, ¿te acordás? Entonces ahí era dividido, ¿está? Es decir, a ver, ay no. En el caso de que el profe te hubiera pedido que vos calcules plasma, ahí sí. ¿Cómo se calcula el líquido plasmático? El líquido plasmático se calcula haciendo volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. ¿Está? En cambio, el líquido plasmático ya lo calculamos recién. Yo lo que necesito sacar ahora es el volumen sanguíneo. Entonces dijimos que la fórmula la teníamos que despejar. En vez de hacer una multiplicación, hacemos una división. Es decir, líquido plasmático, que es el que ya calculé recién, dividido 1 menos hematocrito. ¿Esa era tu duda? Sí, gracias. De nada, de nada. Vamos a suponer que ustedes no pusieron en litros, hicieron 2.800 mililitros dividido 1 menos 0,47. Les da 5.283. Pero ahí están mililitros. Tengan en cuenta eso. Si van a poner en litros acá, el resultado tiene que estar en litros. Si acá en vez de 2.8 litros ponen 2.800 mililitros, tengan en cuenta que el resultado les va a dar en mililitros. Simplemente esa, o sea, lo pueden hacer si quieren con 2.800 en vez de 2.8. El tema es que la unidad que está es la que utilizaron acá arriba, en el líquido plasmático. ¿Está? Así que si hacían 2.800 dividido 1 menos 0,47, en vez de 5,28 litros, les da 5.283 mililitros. Que si lo pasan a litros, 5,28 es lo mismo. ¿Está? Fíjense en qué unidad está nomás y no hay ningún problema. Yo lo puse en litros acá porque es lo más fácil. 5,28 litros. Les pregunto, ¿les parece que la volemia del paciente está normal? ¿Les parece que tiene hipovolemia? ¿Les parece que tiene hipervolemia?
¿Qué me contestarían a eso? Es un hombre, ¿no es cierto? Sí, era un hombre. ¿Qué les parece? ¿Está con normovolemia, con hipovolemia, con hipervolemia? De acuerdo a lo que estudiamos. Esto lo vamos a analizar igual en sangre, pero... Perfecto, Tatiana me dice que está normovolémico, exactamente. Recuerden que en un hombre era estándar, obviamente, entre 5 a 6 litros. Era la volemia que tenía que tener. Así que, no me acuerdo qué paciente, era un varón, si mal no recuerdo, a ver. Sí, un paciente, no dice, bueno, un paciente, seguramente un hombre. Así que estándar, entre 5 a 6 litros de volemia, así que la volemia de este paciente está normal. Tiene normovolemia. Ya vamos a estudiar en sangre, el hematocrito también está normal, porque el hematocrito recuerden que es entre el 40 al 50% en el hombre, así que está 47, está bien, perfecto, buenísimo. Así que fíjense, no es muy difícil el cálculo del método de dilución del indicador. Por favor, presten atención, que esté en miligramos, que esté en mililitros cuando van a hacer el método. Fíjense qué indicador se le inyectó al paciente. Si hubiera dicho, por ejemplo, a ver, si hubiera dicho, al paciente se le inyectó inulina, ¿qué hubieran calculado al hacer este cálculo? Al paciente se le inyectó 2.450 miligramos de inulina. ¿Qué compartimiento les parece que iban a calcular ahí? O sea, la cuestión es el indicador, con eso me doy cuenta. A ver, me dicen, LEC, perfecto. Si el problema dice, al paciente se le inyectó tantos miligramos de óxido de tritio, ¿qué hubieran tenido que calcular ahí? ¿Qué me dirían a eso? Óxido de tritio se le inyectó al paciente. Recuerden que la antipirina, el deuterio o óxido de deuterio es lo mismo, o el óxido de tritio, perfecto, me dicen agua corporal total, exactamente. ¿No? ¿Ven? El cálculo es el mismo. ¿Qué va a cambiar? Bueno, depende de lo que yo le inyecté, me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que calcular. ¿Está? Perfecto, entonces, pero el cálculo es exactamente igual. Como les dije, solo presten atención a que estén las unidades correctas, ¿no? Porque fíjense que las tienen que cancelar, que es lo más importante. ¿No? Perfecto, entonces, buenísimo. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Bueno, esto es lo que yo les quería contar. Yo les dije, ahí, siempre este problema le encanta tomar al profe, le encanta, problemas así. Fíjense, me dice lo siguiente. Un individuo tiene 100 kilogramos de peso, pero hay que considerar que presenta un sobrepeso de 30 kilogramos. El profe me dice que yo calcule el agua corporal total. Entonces, ¿qué es lo que tienen que prestar atención en este ejercicio? Si el problema hubiera dicho, el paciente tiene 100 kilogramos de peso, calcule el agua corporal total, hubieran hecho como yo ya les enseñé. Pero acá me agrega algo, me dice que el paciente habitualmente no tiene que tener ese peso. Está con sobrepeso, tiene 30, y ya digamos que obesidad capaz, tiene 30 kilos de más. Entonces, les muestro qué hubieran hecho si el problema decía, un individuo tiene 100 kilos de peso, calcule el agua corporal total. ¿Ah? Hubieran hecho lo siguiente. ¿Ah? Seguro que saben lo que hay que hacer porque ya lo hemos visto, pero les muestro un ratito en el pizarrón, para que vean que acá no se hace lo mismo porque les da un resultado recontra diferente. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. A ver, espérenme 2 segundos que prenda la luz. Ahí está. Bueno, entonces, si el paciente, dijimos, me pide agua corporal total, ¿no es cierto? Así que hacemos regla de 3 simple. Diríamos, si yo sé que el 100% del peso corporal son, bueno, acá mucho cálculo no hay que hacer porque justo es 100, son 100 kilogramos, ¿cuánto será el 60% del peso corporal? Bueno, obviamente 60 kilos, no hay que hacer mucho cálculo, pero 60 por 100 dividido 100, obviamente, me da 60 litros de agua corporal total. Bueno, esto es lo que ustedes hubieran hecho, como les dije, si el problema dice, paciente tiene 100 kilogramos, ¿cuál es su agua corporal total? Y me aclara si el paciente está con sobrepeso o no. Anótenlo por ahí para que lo comparemos después. Si el peso del paciente, el normal, hubiera sido 100 kilos,
Recuerden que hay pacientes que tienen 2 metros de estatura y seguramente tienen 100 kilos de peso. Está bien, porque son re altos. Ahora, el problema no dice eso. Dice que el paciente tiene 100 kilos, pero debería tener 70. ¿Por qué? Porque tiene 30 de sobrepeso. Así que vamos a ver que el cálculo que se hace no es este. Por eso les digo que lo tengan en cuenta. Cuando el profe les aclara que el paciente está un poco gordito, que tiene sobrepeso, fíjense que se hace de otra manera. Así que anoten por ahí 60 litros. Si hubieran hecho mal el ejercicio, en este caso, hubiera dado 60. Y van a ver que no es lo que nos da. Así que ahora sí, volvamos a nuestro ejercicio que estábamos viendo. A ver. Tanto en las ERA como en los RECU toma siempre el mismo ejercicio, obviamente con otros números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que van a hacer primero es calcular el agua corporal total, como yo les enseñé, pero del peso ideal del paciente, o sea, del que debería tener si no tuviera estos 30 kilos de sobrepeso. Así que, si a los 100 kilos que tiene el paciente yo le saco los 30 que tiene de sobrepeso, debería tener 70 kilogramos como peso ideal. Bueno, a esos 70 kilos les voy a hacer el cálculo de agua corporal total como yo les enseñé. Así que empecemos por ahí, tiene como varias partes. Entonces, lo primero que van a hacer es calcular el agua corporal total del peso ideal del paciente, el que debería tener si no tuviera sobrepeso. Es decir, 70 kilos. A ver. Perfecto, de ahí me dice que le da 42. Entonces, hagamos como ya sabemos, pero del peso ideal, o sea, de 70 kilos, bueno, que es como si fuera un paciente estándar. Entonces sería así. Si yo sé que el 100% del peso corporal son 70 kilos, recuerden, el peso ideal, sin hablar del sobrepeso, ¿cuánto sería el 60%? Así que es como si fuera un paciente estándar. Haríamos 60 por 70 dividido 100. Es un cálculo que ya lo hemos practicado la vez pasada, pero bueno, justo da el paciente estándar. 60 por 70 dividido 100. Fíjense que esto me da 42 litros. Hasta ahí, mínimo, el paciente tiene 42 litros de agua corporal total. Ahora me falta calcular la cantidad de agua que tiene el tejido adiposo, porque ustedes recuerden lo siguiente, esos 30 kilos de sobrepeso que tiene el paciente no es masa magra, que tiene mucha agua, no, es masa grasa. Y ustedes recuerden que el tejido adiposo, yo les había comentado que es casi avascular, no necesita mucha irrigación, así que mucha agua no va a tener. Por lo tanto, tienen que recordar un dato, esto lo tienen que recordar ustedes, por eso se los doy ahora. Tienen que recordar un dato que está en el apunte del profe. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a calcular la volemia, o sea, la irrigación que recibe el tejido adiposo en exceso que presenta el paciente. O sea, y para eso tienen que recordar lo siguiente. Ustedes tienen que recordar que cada kilogramo de grasa, o sea, cada kilogramo de tejido adiposo, recibe 0,1 litros de sangre. O sea, el apunte del profe dice 100 mililitros. Yo lo puse en litros porque es lo que estamos haciendo en litros. ¿Está? Entonces, lo que dice el apunte del profe es que cada kilogramo de tejido adiposo recibe 100 mililitros de sangre como irrigación. Así que si tienen en cuenta eso, pueden hacer el cálculo. Entonces, si yo ya sé que cada kilo de tejido adiposo recibe 0,1 litros de sangre, ¿cuánto será los 30 kilos de tejido adiposo que tiene el paciente? Porque recuerden que tienen que calcular el exceso. Así que 30 kilos X. Van a ser entonces 30 por 0,1 dividido 1, bueno, que ahí no se hace nada, o sea, 30 por 0,1. ¿Cuánto les da en ese caso? Perfecto, me dicen 3 litros. Buenísimo, 3 litros. Y finalmente se suma. Entonces, el agua corporal del peso ideal del paciente era 42 litros. A eso le sumo los 3 litros. Fíjense que es muy poquito lo que recibe el tejido adiposo de agua. Así que ahora sumo. Fíjense que me da 42
sumar todos, 42 litros del peso ideal más los 3 litros de la grasa del paciente, me da 45 litros. ¿Se acuerdan qué me hubiera dado si yo hubiera hecho mal el ejercicio? ¿Se acuerdan que me dio 60 litros? Nada que ver. ¿Ah? ¿Ven la diferencia? Entonces, obviamente, ¿qué va a aparecer en el examen? Opción A, 60 litros. Opción B, 42 litros. Opción C, 45 litros. Opción D. ¿Entienden? Entonces, si hubieran hecho mal el ejercicio, o sea, si no hubieran tenido en cuenta que el paciente tenía sobrepeso, hubieran puesto como opción correcta 60 litros, y está re mal. Fíjense que el agua corporal total del paciente es de 45 litros, porque el tejido adiposo no recibe mucha irrigación. ¿Ah? Y bueno, lo teníamos que tener en cuenta esto. A ver. Perfecto, Dai me dice que serían 45 litros en total. Exactamente. Quiero saber si se entendió el ejercicio. Fíjense que no es un ejercicio muy difícil, es solo que el profe nunca les cuenta esto y por ahí uno no sabía que había que hacer así. ¿Está? Pero es así. Otra cosa, en tercer año es así. Van a ver en los próximos años que si el paciente hace más de 5 años que tiene ese tejido adiposo, o sea, si el paciente hace más de 5 años que tiene sobrepeso, con el tiempo el tejido adiposo se vasculariza mucho. Así que posiblemente si el paciente tiene esa obesidad hace 10 años, posiblemente tenga más agua corporal total. Pero eso es otro tema que no, en tercer año no lo van a estudiar, ¿está? En realidad no es tan así como les digo. Ahora, si el paciente hace un año que engordó esos 30 kilos, bueno, sí, seguramente es esto. Pero con los años el tejido se vasculariza mucho, como que va recibiendo mucha irrigación y bueno, ahí cambia la historia. Pero bueno, no importa acá. Por eso imagínense que cuando hay pacientes que se hacen una liposucción, el paciente podría perder mucha sangre, porque con la liposucción, al drenar el tejido adiposo también se puede perder sangre. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, les voy a mostrar un problema similar, pero por favor tengan cuidado porque vi que cometieron errores el año pasado con respecto a este problema. Entonces, quiero que miren un ratito acá lo que les dije recién. Fíjense que acá, en el problema que les di recién, el paciente tiene 30 kilogramos de sobrepeso, en kilogramos. Ahora, miren este ejercicio y no se vayan a confundir, por favor. Miren este. Ejercicio número 5, otro problema parecido que tomó el profe. Dice, calcular el agua corporal total de una paciente de 87 kilogramos con 17% de sobrepeso. En el apuro, leyeron 17 kilos de sobrepeso. No, dice 17%. Entonces, el otro sí ya me puso los kilogramos. Dice, de los 87 kilos, el 17% es grasa, sobrepeso. No son 17 kilogramos. Así que miren, presten atención a esa cuestión. Lo primero que tendrían que averiguar es cuántos kilos son ese 17% para poder hacer recién el cálculo. No sé si se entiende la cuestión. Porque yo sé que no era difícil el ejercicio, pero en el apuro vi que algunos chicos, 17 kilos. O como vieron como el de 30 kilos que hicimos hace un rato, 17 kilos. Y no es 17 kilos. El 17% de los 87 kilogramos. A ver. Perfecto, me dice 87 por 17 dividido 100. Exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Averiguemos primero, y de paso ya podemos calcular cuántos kilos será ese 17%. ¿Ah? Entonces, como me dicen recién en el chat, es, si el 100% del peso corporal de esta paciente son 87 kilogramos, ¿cuánto será el 17%? Primero que tenemos que averiguar para hacer el cálculo. O sea, ¿cuánto tiene el sobrepeso? Entonces haríamos 17 por 87 dividido 100, como me dijeron recién. ¿Ah? A Thais le dio 14,79. A ver, sí. Recuerden que esto corresponde a tejido adiposo. 17 por 87 dividido 100. ¿Ah? Así que eso es lo que tiene de tejido adiposo la paciente. El resto es su peso ideal. Así que, ojo, no son 17 kilos de tejido adiposo, no. 17% corresponde a 14,79 kilogramos. Ya que estamos, podemos calcular ya cuánta irrigación tiene este tejido adiposo. A ver. Tisi me dice si es lo mismo
hacer 87 menos 17. No, justamente porque 87, si te hubiera puesto Tizi acá 17 kilogramos, sí, harías 87 menos 17, pero no te dice que la paciente tiene 17 kilogramos de sobrepeso. Te dice que de estos 87 kilogramos, el 17% es grasa, es sobrepeso. Así que si vos haces el cálculo del 17%, fíjate que no te da 17 kilos, te da 14,79. Así que, si hubiera puesto acá el problema, calcular el agua corporal total de una paciente de 87 kilos con 17 kilogramos de sobrepeso, sí, es fácil, porque ya me dio los kilogramos. El problema, la trampa acá es que no me dio los kilos, me dio el porcentaje de sobrepeso que tiene, así que lo primero que hago acá es ver cuántos kilos sería eso en tejido adiposo. ¿Está? A ver, ¿quedó aclarada esa duda? Tiziana. Perfecto. Me dice Dai que 72,21 kilogramos sería el peso ideal. Exactamente, es lo que vamos a hacer ahora. Exacto. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer. Vamos a hacer primero lo siguiente. Ya que tenemos acá el tejido adiposo, vamos a ver cuánta irrigación recibe este tejido. Y ahí después hacemos lo del peso ideal, ya que lo hemos sacado. Así que, ¿qué era lo que teníamos que recordar? Teníamos que recordar que, o sea, ¿qué es lo que ya nos dice el profe en su apunte? Lo que ya tenemos que saber es que si 1 kilogramo de tejido adiposo recibe como irrigación 0,1 litros de sangre, ¿cuánto será estos 14,79 kilogramos de tejido adiposo? Así ya sabemos cuánto irrigación recibe. O sea, haríamos 14,79 por 0,1, bueno, dividido 1 no tiene sentido. A ver, perfecto, me dicen 1,47 litros. Perfecto, Dai, exacto. Entonces, estos casi 15 kilogramos de tejido, 14,79 kilogramos de grasa, de sobrepeso, fíjense que reciben muy poquita sangre. 1,47 litros de sangre, nada más. ¿Está? Así que listo, anoten por ahí. Ya tengo mínimo 1,47 litros de agua corporal total. ¿Ah? Me estaría faltando lo del peso ideal. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la resta que hay que hacer? Yo ya tengo los 14,79 kilogramos, así que a los 87 kilos le voy a restar esto que ya calculé, o sea, 14,79. ¿Ah? Ahora, entonces, los 14,79 kilos ya los hice recién, por eso lo tengo que sacar. Y me falta calcular el agua corporal total del peso ideal. Así que, de los 87 kilos, fíjense, le saco 14,79 y me da 72,21 kilogramos de peso ideal. ¿Ah? Eso es lo que ahora tengo que hacer el cálculo del agua corporal total, con los 72,21 kilogramos. ¿Ah? A ver... Ahora sí, para sacar el agua corporal total del peso ideal, del peso que debería tener la paciente, hacen el cálculo que yo ya les enseñé con la regla de 3 simple. Es decir, si el 100% del peso corporal son 72,21 kilogramos, ¿cuánto será el 60% del peso corporal? O sea, ahí harían 60 por 72,21 dividido 100. ¿Está? Perfecto. A ver cuánto nos da. 22,21. Creo que ya me dijeron el resultado, pero por las dudas lo miro acá. Me dijeron 43,32 litros de peso ideal. ¿Ah? Del peso ideal, perfecto. Sí, exactamente, ¿ven? 43,32 litros es lo que me da de agua corporal total del peso ideal. Ahora, a eso recuerden que le teníamos que sumar, vuelvo para atrás, a esto le tenemos que sumar los 1,47 litros que yo calculé recién. ¿Está? Así que, para terminar el ejercicio, 43,32 litros, que es lo que calculé recién, el agua corporal total del peso ideal, más 1,47 litros, que era el exceso, la irrigación del tejido adiposo, que tenía el sobrepeso de la paciente, me da 44,79 litros el agua corporal total de la paciente.
Les muestro. Si ustedes hubieran hecho mal el ejercicio, me hubiera dado 60 por... me hubiera dado 52,2 litros. ¿Está? Así que tengan en cuenta eso. ¿Ah? Siempre, primero, separen. Peso ideal, ahí calculan el agua corporal total como yo les enseñé. Por otro lado, el tejido adiposo, cuánta irrigación recibe. Suman todo y ese es el resultado que va a aparecer en el choice. El profe siempre toma un ejercicio con algo así, siempre. Así que ténganlo en cuenta. Y por favor presten atención si el profe les da en kilogramos. Vamos al ejercicio anterior para que no se olviden. Ven acá, ya me dio los kilos de sobrepeso. O puede pasar, como hicimos hace un rato, que me da el porcentaje de sobrepeso que tiene la paciente, y ahí yo tengo que hacer un ejercicio extra, porque tengo que averiguar cuánto sería eso de tejido adiposo, y ahí sí hago el cálculo como lo hacemos habitualmente. Entonces volvemos a repasar este cálculo para que no se olviden. Lo primero que tengo que averiguar es cuánto de sobrepeso tiene el paciente, así que ahí averiguo. Ese 17%, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el 17% de 87? Eso es lo que tenemos que averiguar. Me dio 14,79 kilogramos. De eso, recuerden que averiguo cuánta irrigación recibe esos 14,79 kilos de tejido adiposo. ¿Está? Dijimos que lo que sabíamos es que era 1 kilogramo de tejido adiposo recibe 0,1 litros de sangre. ¿Cuánto será? 14,79 kilogramos. Y ahí nos dimos cuenta que era 1,47 litros. ¿No? Ahora, tenemos que calcular el agua corporal total del peso ideal. Si le sacamos al peso de la paciente los 14,79 kilogramos, me queda el peso ideal. Lo que debería tener la paciente si estuviera con el peso normal, que serían 72,21 kilogramos. Así que el agua corporal total la saco con ese número, es decir, si el 100% del peso corporal son 72,21 kilogramos, ¿cuánto será el 60%? ¿Ah? Eso es lo que me dio 43,32 litros y finalmente sumo todo y obtengo el resultado que me pide. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. Perfecto. Quiero saber si entendieron este ejercicio. Así que el año pasado lo que ocurrió fue que en el apuro, pues, obviamente uno se pone nervioso a veces en el examen, vieron 17 y no era 17 kilogramos, era 17%. Así que, bueno, ese fue el problema y por eso salió mal el cálculo, ¿no? Buenísimo, perfecto entonces. Estos dos ejercicios que les mostré son casi iguales lo que les toma el profe. Habrán visto que preguntó, ahora en el recuperatorio preguntó uno así que bueno, está bueno, siempre pregunta uno así. Perfecto entonces. Creo que era el último, a ver si mal no me recuerdo. Ah, no, hay un ejercicio más entonces. Bueno, este es fácil dentro de lo que estuvimos estudiando. El ejercicio número 6 me dice lo siguiente. Si el volumen plasmático de una persona es de 3,25 litros y su hematocrito es del 48%, ¿cuál es su volemia? ¿Qué ejercicio harían en ese caso? Está pidiendo cálculo de volemia otra vez. ¿Cómo lo van a calcular? De acuerdo a los datos que el profe les da. Pueden hacer la fórmula de Nadler, el porcentaje. Teníamos 3 formas para calcular la volemia. Ya me da, bueno, acá está lo de volumen plasmático que preguntaban. Recuerden que volumen plasmático, líquido plasmático, agua plasmática o plasma es lo mismo. O sea que ya me da el volumen plasmático, ya me da el hematocrito. Así que recuerden que para calcular volemia se hace división. Si me pidiera plasma, sí, se hace multiplicación. Entonces, como me está pidiendo volemia, bueno, ahí me da opciones. ¿Ah? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué les parece? Hagan el cálculo y me dicen. A ver. La correcta es... Perfecto. Fiorella me dice 6,25 litros. Vero me dice la C, exactamente. 6,25 litros. Exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa es la fórmula que tenemos que hacer. Cuando me da el hematocrito, ya sé que tengo que hacer eso. Es decir, la volemia es igual a líquido plasmático o volumen plasmático, como ustedes quieran, dividido 1 menos hematocrito.
El líquido plasmático ya está en litros, o si lo quieren hacer en mililitros, no hay problema, recuerden que. Pero acá está en litros, así que lo habría que hacer así. 3,25 litros dividido 1 menos. Recuerden que el hematocrito no se pone en porcentaje, se pone en fracción. En vez de 48%, hago 1 menos 0,48. ¿Ah? Y ahí, eso es lo que me da, perfecto, 6,25 litros. ¿Está? Y esa es la respuesta correcta. ¿No? Estos cálculos igual son más fáciles. Bueno, el problema, como ya les dije, el problema que ocurrió, espérenme 2 segundos que mi perro ya quiere salir otra vez. A ver. De bolas, perdón. Quiere entrar, quiere salir. Así que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Decime. Te vuelvo a preguntar, la volemia era dividido y el Exacto. volumen era multiplicado. Exactamente. Entonces, volumen plasmático es igual a volemia, perdón, volumen plasmático es igual a volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. En cambio, si me pide volemia, es al revés, es volumen plasmático dividido 1 menos hematocrito. O sea, si te da la volemia, tenés que sacar el volumen plasmático. Si te da el volumen plasmático, sacas la volemia. ¿Está? Quédate tranquila que yo cada rato me olvido si era multiplicado o dividido. Se me olvida cada rato, ese es mi problema también. Cuando a mí me preguntan que calcule volemia o líquido plasmático, estoy dudando si era dividido o multiplicado. Es un problema que tengo que no se me... Lo he dado tantas veces a este tema y me sigo confundiendo, así que sí, tengan cuidado con eso. Así que volemia o volumen sanguíneo es igual a plasma dividido 1 menos hematocrito. En cambio, si tengo que calcular plasma, es volumen o volemia o volumen sanguíneo dividido, multiplicado por 1 menos hematocrito. ¿Ah? Depende cuál dato les dé, digamos. Perfecto, entonces. Ahora sí. Así que fíjense, estuvimos viendo diferentes tipos de ejercicios que el profe les podría preguntar. ¿Alguna duda entonces sobre este tema? Hagan mucho hincapié en eso que les dije del sobrepeso. Fíjense si les dan kilogramos, si les dan porcentaje. Es re seguro que el profe toma un ejercicio de eso, porque casi siempre lo hace. Bueno, el problema es que no les había enseñado cómo calcular, así que no es tan difícil, solo presten atención a esas cuestiones. ¿Está? Después indicadores, pregunta casi siempre, pregunta mucho en las orales, sí, obvio, que tienen que contarle todos los indicadores o marcadores que van a inyectar en cada caso. ¿Está? Perfecto, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, re bien. Buenísimo, entonces. ¿Alguna duda entonces respecto a este tema? Perfecto. Entonces, como yo les decía, ya estudiamos todos los compartimientos de los líquidos corporales. Van a ver que en segunda era tenemos que volver a hablar un poquito más de plasma y de volemia, porque ahí tenemos que hablar de la sangre con sus características, con todos los solutos que tiene, o sea, tenemos que hablar de más cosas, ¿está? Pero bueno, ya vamos a volver a ese tema. Entonces, del tema que tenemos que hablar ahora es de transporte de solutos. Y luego de transporte de solutos vamos a tener que hablar de transporte de agua. Pero vamos a ver que en el organismo los solutos y el agua van a atravesar la membrana plasmática. Así que creo que lo más importante sería conocer primero a la membrana plasmática y después sí vamos a poder estudiar mejor cómo es el transporte de solutos. Seguramente cuando estuvieron en el primer año de la facultad, esto ya lo estudiaron bien, pero bueno, le pegan un repasito para que no se olviden, porque justamente vamos a hablar mucho de membrana ahora. Así que vamos a hablar un poquitito, a repasar un poquito acerca de la membrana plasmática. Fíjense que la membrana plasmática me va a separar el líquido intracelular y el líquido extracelular, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Todo lo que estaba por dentro de la membrana era líquido. Todo lo que estaba por fuera de la membrana plasmática era líquido extracelular. El espesor de una membrana plasmática habitualmente es de 7 nanómetros y sus componentes se desplazan constantemente. O sea, como estudiamos en primer año, el modelo para hablar de membrana plasmática es el modelo de mosaico fluido. Como para que tengan una idea, es como si ustedes tuvieran el océano
y en el océano van a encontrar cómo el océano vendría a ser la bicapa lipídica, que el agua se mueve constantemente. Y en ese océano encontramos, por ejemplo, iceberg, ¿no es cierto? Que esas serían proteínas, por ejemplo, pero no es nada fijo. Esto se está moviendo constantemente. Por eso se llama modelo de mosaico fluido. ¿Cuáles van a ser los componentes de la membrana plasmática? Sabemos que tenemos la bicapa lipídica, tenemos proteínas, tenemos colesterol y tenemos glucocálix. Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Está? Este tema lo vamos a volver a ver en glóbulo rojo, pero con algunas variaciones, porque vamos a tener que estudiar la membrana plasmática del glóbulo rojo, cómo está formada. Pero bueno, entonces, recuerden que la bicapa lipídica va a estar formada por fosfolípidos. ¿Ah? Recuerden que los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, es decir, que tienen una porción que es polar y una porción que es apolar. La porción polar, recuerden que es la cabeza, ¿ah? Y la porción apolar es la cola. ¿Ah? La cabeza está formada por glicerol fosforilado, acuérdense que es polar. La palabra polar sería lo mismo que decir que es hidrofílica o hidrosoluble, es todo lo mismo. O sea que la cabeza de estos fosfolípidos tienen afinidad por el agua, la vamos a encontrar en contacto con el agua. ¿Ah? Entonces, como tenemos dos capas de fosfolípidos, las cabezas siempre van a estar orientadas o hacia el líquido intracelular o hacia el líquido extracelular. Y después tenemos las colas que están formadas por ácidos grasos. Acuérdense que esta cola, o sea, estos ácidos grasos, son sustancias apolares o no polares, o hidrofóbicas o liposolubles. Es todo lo mismo. Es decir, no quieren estar en contacto con el agua, sino en contacto con lípidos. Por lo tanto, las colas van a estar enfrentadas entre sí, en contacto con la otra monocapa. Antes de seguir con el tema, les puse el esquemita, que ya lo conocen, fíjense acá. ¿Ah? ¿Ven? Acá yo les dibujé entonces la bicapa lipídica. Fíjense que tenemos las cabecitas y que están orientadas o hacia el líquido extracelular, que sería acá arriba, o hacia el líquido intracelular, que sería acá abajo, ¿ah? En contacto con el agua. En cambio, fíjense en las colas de estos fosfolípidos, están enfrentadas con los ácidos grasos de la otra monocapa. ¿Ah? Ahora, ¿por qué nos interesa saber esto? O sea, ¿qué función va a tener esta bicapa lipídica? Esta bicapa lipídica va a servir para transporte de solutos. Vamos a ver que hay algunas sustancias que pueden atravesar la bicapa lipídica sin problema. En un rato, ya se deben acordar, pero en un rato vamos a ver que son las sustancias liposolubles. O sea, las que se disuelven en lípido pueden atravesar la bicapa sin problema. Vamos a ver, aunque ustedes no crean, que el agua en muy, muy pequeña cantidad también puede atravesar la bicapa lipídica. Yo sé que ustedes estudiaron que el agua principalmente atraviesa acuaporinas, ¿no es cierto? Son como canales, son como proteínas para el agua. Bueno, el profe también que les contó que hay una muy mínima cantidad de agua que puede atravesar la bicapa. Es muy poquito, pero bueno, existe. ¿Ah? O como él dice siempre, la cantidad es despreciable. Despreciable significa muy pequeña cantidad. Y finalmente, la bicapa lipídica es la que le da la forma que tiene cada célula. Otro de los componentes de esta membrana plasmática, recuerden que son las proteínas. Vamos a tener dos tipos de proteínas, las proteínas intrínsecas y las proteínas extrínsecas. Tengan cuidado porque he visto que la palabra extrínseca piensan que significa que está del lado del extracelular nada más. No, no significa eso. Porque estoy hablando de alumnos que tuve el año pasado, que me decían, Hermi, pero proteína extrínseca del lado del intracelular, sí, porque no significa extrínseca que está del lado de afuera, no significa eso. Entonces, ¿qué significa la palabra intrínseca, por ejemplo? O integral o transmembrana, es lo mismo. Proteína intrínseca o integral o transmembrana es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que atraviesa toda la bicapa lipídica. Por lo tanto, va a tener una porción extracelular, una porción transmembrana, que va a estar anclada a la bicapa lipídica, y una porción intracelular. Estas proteínas intrínsecas o transmembranas, lo que ustedes más se acuerdan, están unidas a la bicapa por uniones hidrofóbicas. ¿Conocen alguna proteína transmembrana, por ejemplo, que hayan estudiado en bioquímica?
La proteína transmembrana que más se acuerda, incluso tiene una sigla, justamente la proteína transmembrana que más tenemos que estudiar también ahora en fisio son las proteínas 7-TMS, ¿se acuerdan? Las que tienen 7 segmentos transmembrana. Bueno, justo Tatiana escribió eso, las 7-TMS, exactamente. Las proteínas transmembranas asociadas a proteína G, ¿se acuerdan? Bueno, esa. Es un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Cuando estudiamos glóbulos rojos vamos a estudiar otras, como la banda 3, la glucoforina C. Eso va a depender del tipo de célula. Pero bueno, como para que se acuerden. Y por otro lado tenemos las proteínas extrínsecas o periféricas. ¿Qué significa eso? Que no atraviesan toda la bicapa. O están del lado de la monocapa interna o están ancladas a la monocapa externa, pero no son transmembranas. No atraviesan toda la membrana y van a estar unidas a la bicapa por uniones electrostáticas. Yo generalmente no explicaba esto, pero vi que una vez el profe preguntó. Las intrínsecas entonces están unidas a la bicapa por uniones hidrofóbicas y las extrínsecas por uniones electrostáticas. Y bueno, es así. Volvamos un ratito al dibujito que yo les comenté. Fíjense, acá tenemos los dos ejemplos. Entonces tenemos la bicapa lipídica, como recién lo habíamos estudiado, y acá tenemos una proteína intrínseca o transmembrana. ¿Ven? Tiene una porción del lado del extra, una porción intracelular y una porción que atraviesa toda la bicapa. Ahí están las 3 porciones que yo les mostré. Después tenemos proteínas extrínsecas, que fíjense, están ancladas en la monocapa del intracelular o en la monocapa del extracelular. Pero extrínsecas no significa que están del lado de afuera de la célula, no. Extrínsecas significa que no son transmembranas. Eso. Así que tengan cuidado. Porque vi que esa duda parecía que les quedó. Ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estas proteínas? Como pueden ver, son un montón. Una de las funciones que van a tener estas proteínas es para el transporte de solutos. En un rato vamos a empezar a estudiar transporte de solutos y vamos a ver que podemos tener proteínas canal o podemos tener proteínas transportadoras o carriers, que tienen diferentes características que las proteínas canal. Así que para transporte de soluto vamos a ver que las proteínas canal, por ejemplo, sirven para difusión simple. Ya vamos a ver eso, así que no se preocupen. Y las proteínas transportadoras o carrier sirven para difusión facilitada y también sirven para transporte activo, primario y secundario. Ya lo vamos a ver a eso y lo volveremos a nombrar. Las proteínas que estuvimos estudiando también sirven para realizar transporte de agua. Estoy hablando de las acuaporinas, que son proteínas canal, pero para el agua. Las acuaporinas o AQP es exactamente lo mismo. Por ejemplo, se acordarán de las AQP2, la AQP3 y la AQP4 que se activaban en intestino, en riñón para que se absorba el agua, por ejemplo, por acción de la antidiurética. Por ejemplo, no importa. Ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a renal. Las acuaporina 2, por ejemplo, la antidiurética era la que la activaba para que se reabsorba agua en los riñones. No importa, vamos a estudiar después. Como saben también, acuérdense que algunas proteínas son enzimas. Por ejemplo, vamos a estudiar, ¿vieron estas proteínas transportadoras acá? Algunas también tienen actividad enzimática. No sé si recuerdan, la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué significa ATPasa? Que justamente escinde o degrada el ATP y de ahí se obtiene la energía para realizar este transporte activo primario, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. No importa, ya lo vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos proteínas en la membrana que son receptores de hormonas, que me permiten realizar la comunicación intercelular. Justamente es la proteína que me habían nombrado recién, ¿se acuerdan? Las proteínas 7-TMS son receptores asociados a proteína GS, a proteína GI, a proteína GQ. Tenemos receptores con actividad de tirosinquinasa, o sea, receptores con actividad de guanilato ciclasa. Ya lo vamos a ir estudiando cuando nos toque el tema. Así que pueden ser receptores de hormonas y de neurotransmisores en realidad, pero bueno, lo de hormonas lo puse acá. Para neurotransmisores también es lo mismo. Podemos tener proteínas que son antígenos.
Porque, recuerden, ya vamos a estudiar en segunda era, antígeno es toda sustancia capaz de desencadenar la respuesta inmune, como ya saben por bioquímica. ¿Por qué le estoy hablando de este tema acá? Porque en segunda era tenemos que hablar de grupos sanguíneos. Y justamente uno de los grupos sanguíneos que tenemos que estudiar son proteínas. Cuando hablemos del sistema RH, son proteínas que yo tengo en la membrana del glóbulo rojo y que justamente me permiten hablar de si el paciente es RH positivo o RH negativo, ¿no? Así que ya vamos a hablar del tema. Y también las proteínas pueden tener función estructural, o sea, que le da forma a la célula. Por ejemplo, en la membrana del glóbulo rojo tengo a la banda 3, por ejemplo, tengo a la glucoforina C, tengo a la espectrina, tengo a la ancrina o anquirina, ya lo vamos a estudiar. Todas estas proteínas ya vamos a ver que son las que le dan al glóbulo rojo la forma de disco bicóncavo. Así que las proteínas tienen un montón de funciones, ¿no? Además de solo formar parte de la membrana plasmática. Perfecto. Otro de los componentes que vamos a tener acá es el colesterol, otro de los componentes de la membrana plasmática. Recuerden que el colesterol está esterificado con ácidos grasos, o sea, no es colesterol libre, digamos, sino que básicamente es ésteres de colesterol. Los ácidos grasos que más están unidos a este colesterol son el ácido oleico y el ácido linoleico, que son ácidos grasos de cadena larga. Les puse por las dudas por si el profe les pregunta, ¿no? En la mayoría de las membranas tenemos estos tipos de ácidos grasos. El colesterol lo vamos a encontrar intercalado con los fosfolípidos. Acá les puse entonces el ejemplo del colesterol, horrible como lo dibujé, pero bueno. ¿Cuál va a ser la función que va a tener el colesterol? Creo que sería como la función más importante, porque es el que le va, el que le va a aportar fluidez a la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? El colesterol provoca que, si se produce un aumento de la temperatura corporal, evita que se disuelva la membrana plasmática, porque obviamente eso llevaría a la muerte celular. Y si disminuye mucho la temperatura corporal, evita que se cristalice o se empaquete, sería algo así como que se congele, entre comillas, se endurezca la membrana plasmática. Entonces, gracias al colesterol, siempre la membrana plasmática tiene ese modelo de mosaico fluido, esa fluidez que yo les había contado, ¿está? Gracias al colesterol. Entonces, lo único que puede pasar si aumenta o se disminuye la temperatura corporal es que se afecte la permeabilidad de la membrana, pero no se va a afectar la fluidez gracias a la presencia de colesterol. Ya vamos a ver que si se afecta la temperatura, sí. Si aumenta la temperatura, por ejemplo, la membrana se vuelve más permeable. Si disminuye la temperatura, la membrana se vuelve más impermeable, pero nunca se afecta su fluidez, ¿no? Y eso es lo más importante. Por último, otro de los componentes de la membrana plasmática es el glucocálix. Cuando hablamos de glucocálix, estamos hablando de oligosacáridos, es decir, hidratos de carbono de cadena corta. No son monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, la galactosa, pero tampoco polisacáridos, como sería, por ejemplo, el almidón, ¿no? Intermedios. Vamos a tener dos tipos de oligosacáridos en la membrana plasmática. Si están unidos estos hidratos de carbono a los fosfolípidos, le vamos a llamar gluco o glicolípidos. Si están unidos a las proteínas que estuvimos charlando recién, se van a llamar glucoproteínas y siempre van a estar ubicados del lado externo de la membrana. Esto sí, siempre del lado externo, como ven acá en el dibujito. Entonces, acá dibujé dos nada más, pero fíjense, si están unidos a los fosfolípidos, glico o glucolípidos. Si están unidos a las proteínas, gluco o glicoproteínas. ¿Cuáles son las funciones que van a tener este glucocálix? Va a proteger a la membrana plasmática de ciertos traumatismos, por ejemplo, y funciona a modo de antígenos también, al igual que algunas de las proteínas que yo les estuve nombrando. ¿Por qué? Cuando estemos en segunda era, vamos a estudiar grupos sanguíneos.
Y justamente les voy a contar que el grupo ABO, los grupos A, B y 0, los antígenos están formados por hidratos de carbono, no por oligosacáridos. Así que es glucocálix, pero a su vez es antígenos también que me dan los diferentes grupos sanguíneos que tenemos que estudiar. Así que, en resumen, fíjense que eso es el repasito que teníamos que hacer de membrana plasmática. Ay, perdón, estoy con una alergia. Van a ver que en el apunte del profe, aparte de la membrana plasmática, habla de las otras organelas. Si quieren, péguenle una leída, pero membrana plasmática sí, tienen que saber bien, porque ahora vamos a ver transporte de solutos y vamos a ver que dependiendo del tipo de soluto, va a atravesar o la bicapa o va a atravesar las proteínas que estuvimos estudiando. Y hay que ver qué tipo de proteínas también. Aparte de la estructura, vamos a ver cuáles son las propiedades de la membrana, las propiedades de la membrana plasmática. Una de las propiedades de la membrana plasmática es la permeabilidad selectiva. Es decir, es lo mismo si decimos que la membrana plasmática es semipermeable. ¿Qué significa eso? Que algunas sustancias las deja pasar más fácilmente que a otras. ¿De qué manera nosotros podríamos averiguar si la membrana plasmática es muy permeable a un soluto, más o menos, si es impermeable a un soluto? Lo podemos averiguar con un término llamado coeficiente de reflexión. Ya vamos a estudiar bien en esto, porque en ósmosis nos interesa mucho saber qué es el coeficiente de reflexión. Primera cuestión, no es lo mismo que coeficiente de difusión, eso es otra cosa, que también la tenemos que estudiar cuando veamos ley de Fick de la difusión. Entonces, de entrada, coeficiente de reflexión y coeficiente de difusión no son lo mismo, son cosas diferentes. Se complementan, pero no es lo mismo. Entonces, en principio, ¿qué es el coeficiente de reflexión? Vamos a decir que es la propiedad de la membrana plasmática de permitir o no el pasaje de un determinado soluto. ¿Está? Los valores que puede tener el coeficiente de reflexión es entre 0 y 1. Es decir, el coeficiente de reflexión es un número adimensional, o sea, no tiene unidad. Así que un soluto podría tener un coeficiente de reflexión de 0, 0,1, 0,2, 0,3 y así, hasta llegar a 1. ¿Qué significa eso? Mañana les explico, ¿tá? Porque en ósmosis es donde me va a interesar muchísimo hablar del tema. ¿tá? Pero bueno, por ahora, con que sepan eso ya está bien y mañana agregamos más cositas a este dato que les estoy diciendo. ¿tá? Así que yo, sabiendo el número, podría saber si la membrana es permeable, impermeable o relativamente permeable a ese soluto. ¿no? Pero mañana lo discutimos mejor. Otra de las otra de las propiedades de la membrana plasmática es que está polarizada en reposo. ¿Qué significa eso? Que cuando está en reposo, es decir, cuando no está realizando potencial de acción, tiene carga o tiene voltaje. ¿De qué manera? El interior de la membrana plasmática es electronegativo, o sea, tiene carga negativa, y el exterior de la membrana plasmática tiene carga positiva. Como les había dicho hace un rato, ¿le van a decir al profe que el LEC es positivo y que el LIC es negativo? No, ahí sí está mal si le llegan a decir de esa manera. Acuérdense, por la ley de electroneutralidad, los líquidos corporales no tienen carga. ¿Está? Quien tiene carga es la membrana plasmática. Y para ir relacionando con temas que tenemos que estudiar. ¿Cuánto de negativo es esto? Decimos, el interior de la membrana es negativo. Bueno, recuerden que en un nervio, el interior de la membrana tiene menos 90 milivoltios de voltaje. Eso es lo que nosotros llamamos potencial de membrana en reposo. Recuerden que para cada célula va a ser diferente. ¿sí? Ya lo vamos adelantando. ¿Cómo se llama esa carga negativa que tiene el interior de la membrana plasmática en reposo? Potencial de membrana en reposo. Después de transporte recién lo vamos a estudiar, pero ya vamos recordando qué es. ¿está? Dependiendo de cada célula,
tiene diferentes valores. En el nervio o en el músculo es menos 90, en otros tipos de células por ahí es un número no tan negativo. Por favor, agreguen algo más acá, agreguen algo más. Como pueden ver, la membrana plasmática acumula cargas, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas choice que el profe les hizo, me olvidé de subirle las preguntas, ahora ni bien terminemos las clases de hoy, ya les subo las preguntas que tengo de examen. La membrana plasmática, como tiene la capacidad de acumular cargas, como ven acá, es por eso que se le denomina condensador. ¿Está? Así que esto que estamos viendo significa que la membrana tenga carga en del lado interno y el lado externo, significa que es un condensador, que sería que tiene la capacidad de acumular cargas. ¿Ah? Así que anótenlo por ahí. Y otra cosa para que lo diferenciemos de lo que vimos en la clase anterior. No es lo mismo decir que la célula está polarizada a que la membrana plasmática esté polarizada. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando los niveles de organización? La célula polarizada significaba que un lado de la membrana plasmática es membrana apical y el lado opuesto de la célula en contacto con la sangre es membrana vasolateral. De ambos lados de las membranas, en ambos tipos de membranas hay proteínas diferentes. Eso era célula polarizada, que ya estuvimos estudiando en las clases pasadas. Membrana plasmática polarizada es esto que estamos estudiando ahora. ¿Ah? Interior electronegativo, exterior electropositivo. ¿Ah? Eso significa que con la membrana acumula carga, eso es un condensador. Pregunta de examen. Gracias a que la membrana plasmática es semipermeable o presenta permeabilidad selectiva, tenemos esta tercera propiedad, que es que la membrana plasmática produce el gradiente químico de los solutos. Recuerden que el gradiente químico o gradiente de concentración es lo mismo. ¿Qué es el gradiente químico o gradiente de concentración? Es la diferencia de concentración de soluto a ambos lados de la membrana. Les pongo un ejemplo, pero ya estuvimos viendo. Fíjense, el sodio. Dijimos que en el intracelular teníamos 14 miliequivalentes litros y en el extracelular 135 a 145 miliequivalentes litros. Gracias a la membrana plasmática existen estos gradientes. Y otros ejemplos de gradientes, ya lo hemos visto al principio de la clase, ¿ven? Todo esto ahora ya saben que son gradientes, ¿ven? Diferencian la cantidad en la concentración de soluto a ambos lados de la membrana. ¿Por qué es importante que haya esta diferencia en la concentración de solutos a ambos lados de la membrana? Porque gracias a que existen los gradientes, existe el transporte de solutos. Es decir, el transporte pasivo, el transporte activo. Así que si no tuviéramos gradientes, no podría haber transporte de solutos. Y si no hubiera transporte de solutos, no existiría la vida. ¿Por qué? Imagínense, ¿en qué situaciones realizamos transporte de solutos? Para incorporar nutrientes a los tejidos, para eliminar desechos, para realizar potencial de acción, para realizar contracción muscular. Así que imagínense, si no existieran los gradientes, no habría transporte. Y eso significaría, por ejemplo, que mi corazón no se contrae. Me muero. ¿Está? Entonces, sí o sí, esta función es sumamente importante porque gracias a esto existe la vida, básicamente. Gracias a que la membrana crea los gradientes y esos gradientes permiten el transporte de sustancias, ¿tá? Transporte de agua también. Así que, recontra importante entonces esta función. Y acá tienen ejemplos de gradientes. Yo les puse el del sodio nomás para que lo recuerden, pero pueden dar cualquier ejemplo que ustedes quieran. Perfecto. Con eso entonces repasamos todo lo que teníamos que saber de la membrana plasmática. ¿Por qué les hice esta introducción? Porque quiero que hablemos de transporte, pero son las 10, así que vamos a tomarnos un recreíto. ¿Ah? Tomamos 5 o 10 minutitos de recreo y ahí comenzamos este tema nuevo que es transporte de soluto, después tendremos que ver transporte de agua, que es la ósmosis. Así que vayan a preparar otro matecito y enseguida nos juntamos de vuelta.